Buenas tardes, hoy jueves 27 de febrero, aniversario del izamiento por primera vez de nuestra bandera nacional en Rosario por parte del general Manuel Belgrano en 1812. Los estoy sorprendiendo porque estamos adelantando con acá el querido jefe de operaciones fílmicas, Nacho Araujo, un par de charlas, aprovechando que todavía no ha reiniciado sus estudios universitarios de este año, en que, aprobando materias muy difíciles, ya está en tercer año. O sea, estamos, yo también me sumo, estamos a su carrera porque verdaderamente es muy buena persona y se lo merece. Así que bueno, aprovechando eso, vamos a dar la charla número 96 de Radiografía del Imperialismo Británico. La del pasado 25, de hace 2 días, me refería a todas las expediciones que se realizaron previas a la que va a conducir Juan Manuel de Rosas en 1833. Rosas, ya iniciada la guerra contra Brasil, estamos en los primeros escarceos, yo me he referido a ese tema, pero bueno, la historia a veces hay que entrar y salir, ¿no? Para ubicarlos mejor a ustedes. Le presenta a quien fuera gobernador de Buenos Aires, el brigadier Martín Rodríguez, el plan de defensa de las fronteras que él ha ideado, ¿no? Para hacer un avance general sobre el sur de nuestro país. Cuando hablo del sur estoy hablando del río Salado para abajo, no van a creer que el sur había pequeñas islas de civilización, como por ejemplo lo que hoy es Bahía Blanca, Tandil, que la había fundado Martín Rodríguez en 1821. Eran pequeños mojones de civilización. Lo demás era todo salvaje y los estancieros que arriesgaban la vida en criar ganado, sabiendo que en cualquier momento podían ser objeto de un malón y bueno, si no lograban huir a tiempo podían perder no solo el ganado, podían perder la vida. En este plan de defensa que Juan Manuel de Rosas le entregó a Martín Rodríguez, en su memoria, la síntesis, Rosas le manifestaba la conveniencia de que cuando pasáramos al ataque contra los indios araucanizados del sur de nuestro país, lo hiciéramos de acuerdo con el gobierno chileno. Es decir, para terminar de una buena vez con ese flagelo, porque la verdad que lo era. Especialmente el hombre más conflictivo que teníamos del otro lado era un mestizo. Se llamaba Pincheira. Este hombre luchó durante la Guerra de la Independencia a favor de los españoles y fue generando un verdadero problema muy terrible en el sur de Chile, porque abastecía a las fuerzas realistas de Concepción, de la fortaleza Talcahuano, con carne, con alimento, vacas y caballos, que robaba en las estancias argentinas. No conforme con eso, también de vez en cuando cruzaba el río Biobío y atacaba regiones en poder del gobierno de Chile, ¿no es cierto? Y bueno, era una zozobra permanente. El virrey del Perú, el mariscal Joaquín de la Pezuela, en un reconocimiento que verdaderamente no habla muy bien de él, porque este era un hombre que hacía una guerra terrible, una guerra de partidarios, como se le decía, de depredación, de robo, violaciones de mujeres, qué sé yo, es una cosa vergonzosa. Por eso en nuestra historia mucho no se habla del tema. Logró tener una especie de pequeño reino, ¿no? En la región argentina del Neuquén, donde
ahí tenían lamentablemente alojadas a las mujeres blancas que habían cautivado eh, eh, en las incursiones que hacían con los malones. Ellos las llevaban como cautivas y bueno, imagínense lo que padecieron estas pobres cristianas. Hasta que, bueno, en una oportunidad, un general chileno, Bulnes, pacificado un poco más la situación de ese país, contraataca contra los indios que habían hecho verdaderamente actos muy, muy bravos, muy depredatorios en el sur de Chile, cruza la cordillera, incursiona en el territorio neuquino, y bueno, ahí este señor Pincheira, este señor, bueno, hay que calificarlo, tuvo a bien rendirse. El científico británico, al cual me voy a referir próximamente en varias oportunidades, Carlos Roberto Darwin, visitando la zona de Carmen de Patagones, lo menciona Pincheira, diciendo que este hombre había educado a los indios en la Guerra del Blanco. Los hacía pelear con clarines, los hacía desmontar, arrastrarse por el suelo como si fueran infantería, tenía tiradores, en fin, había aprendido mucho de los españoles durante la guerra que va a concluir de la independencia, ¿no es cierto? Y luego siguió robando por su cuenta. Cuando Bulnes logra rendirse, bueno, terminó trabajando de peón en una estancia en Chile y lamentablemente no pagó por sus crímenes, eso hay que decirlo. Juan Manuel de Rosas, que todavía era nada más que comandante de la campaña de Buenos Aires, va a trabajar con varios caciques, se hizo amigo, él hablaba muy bien el idioma araucano, el Mazo Pungún, y por esa razón era muy respetado por estos indios, y le pusieron el mote, el apodo del Indio Rubio. Aparte, verlo llegar a Rosas, a sus tolderías. Rosas fue un eximio jinete, hasta uno de sus archienemigos, como Domingo Faustino Sarmiento, en Facundo, lo califica como el más grande jinete de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Así que verlo andar a caballo a Rosas debe haber sido algo fantástico, ¿no? Porque verdaderamente era un hombre de a caballo. Y los indios eso lo respetaban mucho. Rosas con muchos indios, con los que logró parlamentar, cabía leer de memoria, no me acuerdo sus nombres, Cachul, Catriel, Lianquelén, Venancio, les habló francamente, diciendo, si ustedes no depredan, no hacen malones, de parte de nuestro gobierno y de parte mía, porque él tenía varias estancias en el sur, van a recibir un excelente trato. Los vamos a proveer de yeguas, los indios comían carne de yegua fundamentalmente, y de caballos para montar, yerba, azúcar, tabaco, un poco de ginebra y nada más, los vicios, ¿no? ¿No es cierto? Y también, cosa curiosa, quizás ustedes no lo sepan, se los proveía de vacunas para la viruela, porque en las tolderías, gente que no cumplía con muchas cuestiones de salubridad, digamos, bueno, la viruela vuelta a vuelta estallaba y producía verdaderamente estragos. Entonces, vuelvo a repetir, Rosas a los indios amigos los trataba muy bien. A los otros, a los que no se avinieron, todo lo contrario. Acá, donde trato este tema, pongo en un apartado el pensamiento de Juan Manuel de Rosas
para terminar con la problemática indígena del sur. Cuando Juan Manuel de Rosas fue gobernador por primera vez de la provincia de Buenos Aires, 1829-1832, quiso marchar contra los indios, como él lo había esbozado ya en ese plan, digamos, de operaciones que le había presentado a Martín Rodríguez, en coordinación con Chile. Pero bueno, por razones que ya hemos hablado, por cuestiones de la guerra intestina contra los unitarios, qué sé yo, bueno, no pudo hacerlo. En carta que él le escribe al caudillo riojano, al Tigre de los Llanos, al general Juan Facundo Quiroga, en 1831, en diciembre de 1831, Rosas le dice: la República reportaría un inmenso bien y una riqueza positiva si en el acto de concluir esta campaña nos juntásemos todos en un punto céntrico y combinásemos una formal expedición que tenga por resultado la conclusión de todos los indios que hostilizan nuestra frontera. La palabra conclusión, ustedes tienen que entenderla como exterminarlos, ¿no? La conclusión significaba en ese momento eso. El miércoles 14 del mismo mes, de diciembre del año 31, escribe desde Saladillo al gobernador santafesino Estanislao López, al brigadier Estanislao López, una carta relacionada con la gravísima situación, con esta problemática que debía ser solucionada, porque quiero recordar o comentarle que esta guerra fue la más extensa, más larga que tuvo que soportar nuestro país. Va a terminar en 1880, por decir de alguna manera, para poner un número redondo, y de ahí para atrás fueron 350 años de combate. De eso sobra. Yo ya he contado muchas cuestiones que han pasado en nuestra historia por los malones del sur, una vez que las tribus fueron araucanizadas desde Chile por los araucanos y actuaron con una ferocidad terrible, especialmente cuando va a cruzar la cordillera un cacique chileno llamado Juan Cafulcurá, Piedra Azul, en Mazapungún, y va a instalar la capital de su imperio, de un imperio de terror, en Salinas Grandes, hoy ciudad de Carué. Y bueno, eso fue terrible, pero ya de eso nos ocuparemos en su momento, porque aunque todos quizás no lo logren entender en este instante, tuvo mucho que ver con el tema de el comportamiento británico sobre nuestro país. En esa carta que Rosas le escribe a Estanislao López le dice: los indios, compañero, que están situados entre la frontera de Chile, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y San Luis, son infinitos. O sea, hay muchísimos. Y como no es posible mantenerlos a todos, nos han de seguir robando. Y se han de entrar por la parte que consideren más débil. Muy inteligente este análisis de Rosas y muy veraz, por otra parte, aclaro. Sobre este punto he escrito ya a usted extensamente, le dice Rosas a López. El único remedio es juntarnos después de la guerra contra los unitarios y acordar una expedición para acabar con todos los indios. Rosas no se andaba con chiquita, no se andaba con eufemismo. Fundamentalmente era un hombre de campo. Entonces dice, tenemos este problema no tiene solución, este problema hay que solucionar. ¿Cómo se gestó? Nosotros la conocemos en la historia como la campaña al desierto de 1833. ¿Cómo la denominó Rosas? Fíjense
qué gran diferencia, cómo tenía bien en claro el problema. Él lo llamó la campaña contra los bárbaros. Ya está. No había eufemismo, repito, Rosas no usaba el eufemismo. El gobierno chileno y el general Juan Facundo Quiroga aceptaron participar junto a Juan Manuel de Rosas en un ataque combinado por Chile, por el centro y por la izquierda, es decir, por Buenos Aires. Contra todos los indios araucanizados de nuestras llanuras y por supuesto también los que existían en Chile. La columna de la derecha estaba compuesta por las fuerzas chilenas que daba al mando del general Manuel Bulnes, el cual debía bater a los indios en su territorio y luego, si estos cruzaban la cordillera para el lado argentino, perseguir. La columna del centro, con las fuerzas de las provincias de Cuyo, Córdoba, La Rioja, Catamarca, quedarían al mando del general Juan Facundo Quiroga, que debía operar en la parte central, ¿no? Columna de la derecha, columna del centro, columna de la izquierda. La de la izquierda, que saldría de Buenos Aires al mando del brigadier Juan Manuel de Rosas, batiría a los indios a lo largo de la llanura, de las pampas, hasta llegar, sobrepasar el río Colorado y llegar a las márgenes del río Negro, para encontrarse con las otras dos divisiones participantes en la ofensiva en las inmediaciones de Los Manzanos, que era un lugar que, según los geógrafos que habían logrado llegar ahí, estaba prácticamente en las nacientes del río Negro. Cuando estaba todo convenido, sobrevino en Chile una revolución encabezada por el comandante general de armas, José Ignacio Centeno, que se levantó en armas para reponer en el poder al brigadier Bernardo Higgins, que se había exiliado en el Perú, en Lima, en 1823. Es decir, prácticamente 10 años. Por ese motivo, Bulnes va a combatir un poco con las tropas que comandaba el sargento mayor Félix de Aldao y Pascual Ruiz Huidobro, al sur de Mendoza, digamos, ¿no? Por la zona de Malargüe. Pero más de ahí Bulnes no se metió porque tenía un problema interno muy, muy complicado. Así que la columna de la derecha prácticamente no estuvo en esa campaña. Rosas, al enterarse, le confía prácticamente el mando de la expedición, que sí, por su antigüedad la tenía, al general Juan Facundo Quiroga. Pero a poco de marchar, se excusa con una carta como diciéndole, mire, compañero, yo no sé luchar contra los indios. Así que también como hay problemas en mi tierra, bla, 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 Quiroga tampoco va a participar. Al no participar Bulnes, Quiroga dijo, es mucha la responsabilidad que tengo y yo esta guerra no la entiendo. Yo sé luchar, digamos, con mis montoneras contra tropas unitarias, qué sé yo. Esta guerra no participo. Entonces quedó solamente, quedó esa columna, la del oeste, digamos, la que había sido de Quiroga, al mando del general Pascual Ruiz Huidobro, pero mucho no hizo. Y toda la fuerza, digamos, se concentró en las tropas que comandaba el brigadier Juan Manuel de Rosas. Es decir, la división de la izquierda, como se la conoció. Rosas, enterado de lo que había pasado, que ya son las dos columnas que no van a participar, la del centro, la de la derecha y la del centro, dijo, bueno, yo voy igual.
Y así fue que partió de San Miguel del Monte, donde tenía su estancia Los Cerrillos, ahí preparó toda la expedición, y el viernes 22 de marzo de 1833 salió hacia el sur al mando de un poderoso ejército. Rosas comenzó a enviarle desde ese día a la superioridad en Buenos Aires un riguroso y detallado informe diario de cómo avanzaba su expedición. Y esto va a ser publicado por la Gaceta de Buenos Aires con, digamos, un apartado de ese medio de comunicación social, con las noticias con este nombre: Diario de las marchas y de las ocurrencias de la división de la izquierda que comanda en jefe el señor general don Juan Manuel de Rosas. Por citar un ejemplo de las noticias que Rosas iba dando, voy a marcar una que dice: Sierra y Arroyo de Tapalqué, abril 2 de 1833. Año 24 de la libertad y 18 de la independencia. Al señor ministro de Guerra y Marina, brigadier general don Enrique Martínez. El infrascripto general tiene el honor de acompañar al señor ministro de Guerra y Marina el diario de marchas y demás ocurrencias de la división de la izquierda, que tiene la satisfacción de mandar desde el 22 del anterior, que rompió sus marchas en la guardia del San Miguel del Monte hasta el día de la fecha. También incluye las órdenes generales desde el 8 del mismo mes que se puso a la cabeza que estaba en dicho punto. Dios guarde a vuestra señoría muchos años, Juan Manuel de Rosas. Quiere decir que todos los días, mientras marchaba el ejército, salía un chasqui con las noticias del día anterior, que cambiando de montas y cambiando de jinete llegaban a Buenos Aires y eran publicadas. O sea, el público iba leyendo los adelantos de la expedición de Juan Manuel de Rosas. Esto es muy importante porque verdaderamente esta expedición, que por lejos fue la mejor hasta la de 1879, fue pasando día por día todo lo que sucedió. Ejemplares de la Gaceta de Buenos Aires se vendían como pan caliente, porque la gente estaba enloquecida leyendo lo que iba ocurriendo. Rosas con eso va a conseguir dos cosas. Primero, dar una información fidedigna de la marcha de la expedición. Y segundo, crearse una aureola de héroe, del héroe del desierto, que le va a venir muy bien para su futuro político. Por ese motivo, me parece interesante para que ustedes vean cómo se fue documentando la marcha de el avance de la división de la izquierda, que en su lucha contra los bárbaros, comenzando con el día de partida de San Miguel del Monte. Y dice así: día 22 de marzo. A las 4:30 de la tarde se puso en marcha el cuartel general y la división acantonada en el monte, compuesta del escuadrón de escolta del gobierno, el batallón de milicia de infantería, un piquete de artillería con 5 piezas y todas las carretas destinadas a la expedición, que se hallaban situadas al este de la guardia del monte, y se hizo alto a 1 legua de distancia al sudoeste. La tropa marchó a pie, la mañana de ese día llovió mucho y el señor general aprovechó un pequeño intervalo que dio el tiempo para ejecutar este movimiento. Por eso salieron a la tarde. La división acampó en escalones hasta el paso de la laguna de las Perdices. El tiempo seguía amenazando y poco después de haber acampado empezó a llover copiosamente. El agua duró toda la noche acompañada de un recio viento, truenos y relámpagos. La noche fue muy fría. Hubo leña y carne oportunamente. Lo que ocurrió al otro día. Diana a las 6. Se secó la ropa y tomó ración de aguardiente. El señor general ordenó la marcha a las 10. A esta hora se tocó
el Clarín, todos a caballo, y marchó la división en columnas paralelas hasta las inmediaciones de la estancia del Paraguay, de don Roque Torres, terreno cercano a los Cerrillos, una estancia de Rosas. A las 5 de la tarde acampó la fuerza y el convoy a 2,5 leguas, más 241 varas del punto de partida. Carneó y comió la tropa, agua de la laguna turbia, pero buena, y leña abundante. El día nublado y la noche muy fría. No pudieron hacerse observaciones astronómicas. Esto es muy importante también. Se llevaron un pequeño grupo de científicos y estos estaban proveídos de largas vistas, de un pequeño telescopio, con los cuales se hicieron muy interesantes observaciones que han sido muy ponderadas posteriormente, porque se podría decir que fueron prácticamente de las primeras que se efectuaron en nuestro país por argentinos, porque otras la habían hecho en el periodo hispano de la patria, entre ellas el gran científico y naturalista español Félix de Azara. El diario de las marchas, que abarca desde el viernes 22 de marzo de 1833 al martes 2 de abril de 1834, se publicó en la Gaceta Ministerial, Diario Comercial, Político y Literario, la Gaceta de Buenos Aires, hasta el 17, todo ese año, 1833 y principios de 1834. En la misma, yo tuve el gusto de encontrarla, transcribirla. Tiene aspectos muy simpáticos y también hechos, por supuesto, era una guerra, ¿no? De los combates que mantuvieron con los indios. Toda la información, vuelvo a repetir, por Rosas en ese sentido era muy si se me permite la expresión, hasta exagerado, ¿no? Y todos los detalles, todo se enviaba a Buenos Aires, todo. Después en Buenos Aires, la gente del periódico, bueno, muchas cosas las tachaba, las omitía, las arreglaba, pero una información verdaderamente impresionante de los animales que veían, la flora, los accidentes geográficos. Era un lugar prácticamente desconocido, porque pasando Tandil ya para el sur, eso era el misterio más absoluto. No se conocía a nadie, era como un libro de aventura. Estando Rosas en campaña, va a recibir una visita de una persona cuyo pensamiento va a revolucionar el mundo. Y me estoy refiriendo al científico británico Carlos Roberto Darwin, que lo visitó a Rosas en su campamento el 17 de agosto de 1833. Ese día se escribe ¿cómo se llama? En el parte que se eleva al gobierno, lo siguiente. Diana a las 5:30. Formación y demás de orden establecido. Madrugada fría, húmeda y ventosa. Bueno. Por haberse traspapelado un apunte de las ocurrencias del día 13, dejó de ponerse la llegada al cuartel general desde Carmen de Patagones del naturalista Mr. Carlos Darwin, quien presentó al señor general Juan Manuel de Rosas el correspondiente pasaporte del comandante político militar de aquel punto, de Carmen de Patagones, y la nota del señor ministro de Guerra que lo presentaba, una nota que había firmado el general Enrique Martínez, diciéndole a Rosas: si este hombre llega a su presencia, bríndele todas las atenciones, es un súbdito de su majestad británica, bla, bla, bla. Una muestra de cortesía. El señor Darwin estuvo 5 días en el campamento de Rosas, siguió su marcha, 3 días, el día 16, con las recomendaciones necesarias para que fuese atendido en el tránsito con los auxilios que pidiere. Darwin, en su obra Diario de viaje de un naturalista,
y al cual yo me voy a referir mucho en otras próximas charlas, por Malvinas, porque él va a estar en las Malvinas, y bueno, no me quiero adelantar, pero fue un buen británico, les aseguro que fue un buen británico, y de alguna manera muy interesante dijo que las Islas Malvinas son argentinas. Así que a Carlos Roberto Darwin yo particularmente le tengo simpatía. Él hizo unas descripciones de las pampas, de los millones de ciervos de las pampas que él vio en ese momento. Ahora nos quedan unas centenas nada más en la zona de San Clemente del Tuyú, en el norte de San Nicolás, y se está luchando para que esos animales no se extingan. Pero en 1833 había millones, y lamentablemente hoy ya no. Darwin va a ser una distinción muy, muy precisa, muy clara. Cuando él se quedó maravillado con nuestros gauchos en las Pampas, nuestros gauchos en nuestras Malvinas, y luego los comparó con los guasos chilenos, que son como los gauchos de Chile. Y de memoria, lo estoy diciendo, él dice: si bien el guaso chileno es preferible bajo muchos aspectos, porque es un hombre tranquilo, dócil, servil, a Darwin le gustaron más los gauchos. En una expresión dijo: siendo quizás un gaucho todo un asesino, no deja de ser un caballero. Nunca pude pagar por todas, digamos, las gauchadas que le hicieron, cabalgaduras, comida, buen trato, amabilidad. No, el gaucho lo hacía de corazón, no se ofendía si uno le quería pagar. Y por eso, comparándolo con los guasos, dijo: siendo preferible en muchos aspectos un guaso chileno a un gaucho argentino, el guaso no deja de ser un hombre común. Y el gaucho, repito, siendo quizás un asesino, es todo un caballero. Él mantuvo el mejor de los conceptos de los gauchos como hombres que verdaderamente vivían plenamente la libertad. Y me voy a adelantar a algo que seguramente voy a repetir en su momento. En su obra, Darwin, que dio la vuelta al mundo con un barco llamado Beagle, anduvo en muchos lugares, conoció mucha gente, muchos pueblos diferentes, pero hay una sola persona de todas las que conoció que nombró con nombre y apellido. Fue un gaucho argentino que conoció en Malvinas, Santiago López. Es la única persona a que Darwin le dio el nombre y apellido, o sea, recordó su nombre y apellido cuando escribió su obra. Le aclaro que Darwin, vuelvo a repetir, dio la vuelta al mundo. Pequeño detalle, si se me permite esta distinción. Darwin había llegado a Carmen de Patagones y gracias a un compatriota suyo que vivía allí, el señor Jaime Harris, que fue un corsario que ayudó a vencer a los brasileños, como ustedes recordarán, en el ataque del 7 de marzo de 1827, se le extendió un pasaporte, una autorización para viajar hacia el campamento de Rosa. Y ahí ahora habla Darwin en su libro Diario de viaje de un naturalista. Y dijo así: el campamento del general Rosa se encuentra muy cerca del río Colorado. Es un cuadro formado de carretas, de artillería, de chozas de paja, etc. No hay más que caballería, y opino que jamás se ha reunido un ejército que se pareciera más a una partida de bandoleros. Casi todos los hombres son de raza mestiza, casi todos tienen en las venas sangre española, negra e india. No sé por qué, pero los hombres de tal origen rara vez tienen buena catadura. Ahí vemos el racismo del cual los británicos hicieron objeto siempre a nuestros habitantes, a nuestros naturales, ¿no? En ese sentido,
Les recuerdo lo que dijo en 1807, luego de rendirse en Santo Domingo, el teniente coronel británico Lancelot Holland, diciendo que cuando ellos se tuvieron que rendir, se nos hizo marchar en 1807 a través de la ciudad. Nada podía ser más mortificante que el paso por las calles entre la gentuza que nos había conquistado. Eran de tez muy morena, gentes bajas y mal hechas, cubiertas con mantas, armadas con largos mosquetones y algunos con una espada. Pero esa gentuza, le recuerdo al teniente coronel Holland, los vencieron a 9.000 soldados de su graciosa majestad británica. El fair play se ve que no lo usaban siempre, ¿no es cierto? Bueno, volvamos a Darwin. Llega al campamento de Rosas, se presenta, entrega su pasaporte al secretario de Rosas, él no estaba en ese momento en el campamento, y este secretario lo empieza a interrogar de manera altanera y misteriosa, pero afortunadamente mostró algunas cartas de recomendación que tenía y ahí la cosa cambió. Estando 2 días en el campamento de Rosas, llega lo trata verdaderamente muy muy bien. Rosas tenía mucho cariño por los británicos, esa es la verdad. Tenían anglofilia, los quería. Consideraba un ejemplo a seguir, ¿no? El imperio británico. Él va a permanecer 2 días en el campamento y decía que su principal entretenimiento era dar una vuelta por ahí para observar todo, ¿no? Como diríamos nosotros, para chusmear, ¿no? Y después todas esas cosas él las fue anotando. Habló de los caballos que tenían nuestras tropas, los indios amigos, porque también los tenían. Y habló con Rosas, entrevista con él, y dice que era un hombre entusiasta, pero que llevaba al extremo lo que él había ordenado. Y él mismo también quedaba comprendido en lo que él había ordenado. Entonces contó una anécdota, dice, que Rosas había ordenado en una oportunidad, en una estancia, en una de sus estancias, bajo pena de ser atado en la picota, es decir, en un palo con tientos, ¿no? Durante varias horas, que nadie llevase cuchillo los domingos, para evitar peleas. ¿Me entienden? La gente tenía el día del descanso, comían asado, tomaban una copa de vino, quizá 2, y de pronto podía haber un duelo. Entonces Rosas, para evitarlo, nadie podía llevar cuchillo. Un día se presentó en la estancia con gran ceremonia un gran personaje, Darwin dice el gobernador, pongamos que lo fuera. Rosas, en su apresuramiento por ir a saludarlo, salió de su rancho, de su casa, con el cuchillo, con el facón en la cintura. Y entonces el capataz le dijo, general, tiene el facón. Entonces Rosas, volviéndose al gobernador, le dijo, lo siento mucho, excelencia, pero hoy no puedo recibirlo. ¿Por qué?, le preguntó el funcionario. Porque tengo que hacerme atar a la picota, he faltado a la ley y debo recibir mi castigo. Y entonces Darwin concluye, dice, actos como este entusiasman a los gauchos, los cuales son en extremo celosos de su igualdad y su dignidad. Es decir, nosotros podemos dar la vida por este hombre, porque este hombre cumple con lo que dice. Aquel que lleve un cuchillo un domingo lo atamos en la picota. Yo llevaba cuchillo, a mí me atan en la picota. Esas cosas, en ese mundo salvaje en lo que nos estamos desenvolviendo, para los gauchos era muchísimo. Prácticamente se puede decir que era todo. Por eso Rosas tuvo tan buen predicamento en el gauchaje de la provincia de Buenos Aires. La impresión que
la primera impresión que tuvo Darwin y que él la escribe en su obra dice de Rosas es un hombre de un carácter extraordinario, que ejerce la más profunda influencia sobre sus compatriotas. Influencia que sin duda pondrá al servicio de su país para asegurar su prosperidad y su ventura. En otra edición posterior, cuando nos enfrentábamos a la Gran Bretaña, en un bloqueo, Darwin, por supuesto, dijo, o le hicieron decir, lo más probable, otra cosa. Dijo que lo que él había pensado de Rosas, lamentablemente, no se cumplió. Mis queridos amigos, con esto he dado unos pequeños pincelazos a la campaña de 1833 y pienso que en la próxima charla, la número 97, vamos a concluirla recordándoles que fue preparada con gran meticulosidad y metódicamente, y cuando las cosas se hacen así, las cosas salen bien. Tengan ustedes muy buenas tardes.